Buen día, el día de hoy hablaremos sobre el movimiento bidimensional. Este movimiento está conformado por un movimiento horizontal y un movimiento vertical, que son independientes entre sí. Esto significa que el movimiento en una dirección no tiene efecto en el movimiento en la otra dirección. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical es un movimiento uniformemente variado. Al lanzar un objeto con una velocidad inicial, este forma un ángulo con la horizontal. Esto quiere decir que el objeto tiene una velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. La velocidad en el eje Y disminuye conforme el objeto sube y aumenta cuando el objeto baja. Por otra parte, la velocidad en el eje X permanece constante. Esto quiere decir que la velocidad inicial en el eje X es la misma en cualquier otro tiempo. La velocidad en el eje Y en la altura máxima es 0. También es importante mencionar que el tiempo en que tarda el objeto en subir hasta la altura máxima es el tiempo que tarda en bajar. Es decir, si el objeto tarda 6 segundos en subir, tardará 6 segundos en bajar. Para las componentes de la velocidad inicial tenemos lo siguiente. La velocidad inicial forma un ángulo con la horizontal. Por la definición de seno y coseno obtenemos que la velocidad inicial en la componente X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para la velocidad inicial en la componente Y tenemos la velocidad inicial por el seno del ángulo. Es importante mencionar que los ángulos complementarios tienen el mismo alcance. Veamos este ejemplo. Al lanzar un objeto con un ángulo de 60 grados, tiene un alcance de 15 metros. Y al lanzar el objeto con un ángulo de 30 grados, obtiene el mismo alcance. Solo hay que tener en cuenta que la altura máxima es la que varía. Las ecuaciones para un movimiento bidimensional son las siguientes. Para la velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad en el eje X, como dijimos anteriormente, permanece constante. Para la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. El desplazamiento en el eje X es la velocidad en X por el tiempo, o que es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. Para el desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En el movimiento bidimensional es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si la resistencia del aire es despreciable, la componente horizontal de la velocidad permanece constante, dado que no hay componente horizontal de la aceleración. La componente vertical de la aceleración es menos la gravedad. El movimiento de proyectiles se puede describir como una superposición de dos movimientos independientes en las direcciones X y Y.